¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Encuentro Informativo. La campaña no da descanso y el tema que ocupó la agenda de la semana, sin lugar a dudas, fue el escándalo de las visitas a la Quinta de Olivos. Y pasamos de la cuarentena VIP y también de si el empresario taiwanés Chia Hong-chien, también conocido como Robert Chien, recibió o no licitaciones que lo beneficiaron, si eso está vinculado con sus visitas a Olivos, que es, si se quiere, una discusión válida para que instale la oposición y que genere interés de la sociedad a la misoginia de Fernando Iglesias y Waldo Wolf, que rápidamente cambiaron el eje de la discusión de cuestiones que son válidas a cuestiones que, digamos, cayeron en lo más bajo de la disputa política, cayeron en lo berreta, que permitieron incluso una rápida respuesta de parte del oficialismo, que les conviene incluso que este sea el eje de la discusión, la respuesta de la propia Florencia Peña a, digamos, las cosas que tuitearon justamente Iglesias y Wolf, que sin lugar a dudas, más allá del odio que destilan, sin lugar a dudas, desde lo electoral, la verdad, se equivocaron completamente, porque a la sociedad sí le puede interesar si mientras todos tenían que cumplir la cuarentena, había una cuarentena VIP. Eso le puede interesar a la sociedad. Ahora, después, lo que estos diputados y precandidatos a renovar plantean, la verdad, me parece de lo más bajo. Y este tipo de cosas son las que generan muchas veces un hartazgo de la sociedad respecto de lo que plantea la política, ¿sí? Entonces, lo primero que se me viene a la mente es, en el 2019, por ejemplo, se le planteó a Daddy Brieva desde el Frente de Todos que muchas veces las declaraciones que él hacía, porque eran demasiado picantes o porque destilaban odio, que es lo que hacen Iglesias y Wolf, destilan odio por las redes sociales, ahuyentaba, si se quiere, a ese sector de la sociedad que de alguna manera tuvo en algún momento Juntos por el Cambio, que recuperó en el 2019 el Frente de Todos, ese sector que en definitiva no son los votos duros ni de uno ni de otro, sino que escucha las propuestas y lo que quiere, y sobre todo en este momento, ¿qué es lo que quiere ese sector? Bueno, escuchar propuestas para salir de esta crisis, para salir de la pospandemia. No le interesan, no atraen a ese sector de la población los discursos de odio. Y tal es el nivel de hartazgo que generan este tipo de cosas, que crece cada vez más el discurso antisistema, que hoy por hoy alimenta las candidaturas de Milei y de Spert, especialmente las de Milei, que es, si se quiere, mucho más antisistema todavía que el propio Spert, y que va captando voluntades de una derecha cada vez más de ultraderecha, como sucede también en Europa, ¿sí? Hay dos cuestiones a las que debería tomar nota toda la clase política. Una es justamente este crecimiento del movimiento antisistema, que es peligroso hasta para la democracia, no para sus candidaturas solamente. Y la otra cuestión, que lo marcó la movilización que hubo justamente por San Cayetano, que es el crecimiento de la posibilidad
o la latencia de un estallido social. ¿Sí? Porque justamente el hartazgo va creciendo y eso hace que, bueno, cada vez los ánimos estén más caldeados. Tomaron nota de esto, sí, desde el gobierno, y por eso este paquete de distintas medidas que, digamos, se lanzaron y se anunciaron, porque por un lado hay aumento en todo lo que es ayuda social, por otro lado va a haber subsidios, digamos, en materia energética y de transporte. También, bueno, suben los pisos de ganancias y de monotributo. Y se lanza un nuevo plan de ahora 12, y que sería ahora 12, 24 y 30, también para fomentar el consumo, o sea, para de alguna manera tranquilizar ese humor social con un poco más de plata y un poco más de consumo. ¿Sí? Ahora, son dos cuestiones a las que hay que estar muy atentos. Ahora, volviendo a esta cuestión, ¿sí?, del discurso del odio, a mí me parece que, así como alguna vez Andrés Calamaro cantó "No se puede vivir del amor", bueno, tampoco se puede vivir del odio, ¿sí? Salvo, claro, algunos casos como es el caso de Fernando Iglesias, que fue denunciado hace bastante poco por el diputado Tailade por enriquecimiento ilícito. Bueno, algunos por ahí sí pueden vivir del odio, les da de comer el odio. A la mayoría de la población no. A la mayoría de la población lo que les da de comer es, bueno, una reactivación económica, ¿sí? Dejando un poco de lado las cuestiones electorales, el nivel de vacunación, ¿sí?, llegó prácticamente a la totalidad de la población adulta en la primera dosis, ¿sí? Hay cerca de 35 millones de argentinos y argentinas que tienen la primera dosis y cerca de 10 millones que tienen las dos dosis, ¿sí? Lo cual nos da un panorama más alentador frente a la posibilidad de una tercera ola, pensando en lo que puede pasar con la variante Delta. Y también el gobierno, de otra cuestión que toma nota es, y que se ve reflejada en el DNU que salió la semana pasada, es de que tampoco hay mucha tolerancia a un nuevo encierro y demás, y aparte tienen las elecciones por delante, y saben que justamente tienen que tener cuidado de cuidar muchos aspectos. Entonces, más allá de las medidas que se anunciaron, distintas aperturas, más gente que puede volver de los que viajaron al exterior, 1.700 plazas diarias, y especialmente, más allá de las distintas aperturas que se van anunciando, lo que quedó claro es que si por una tercera ola hubiera que hacer una nueva cuarentena, va a ser de 9 días como la que se hizo en mayo de este año, justamente cuando, bueno, empezó a elevarse la cantidad de contagios diarios y, digamos, enfrentamos la segunda ola de coronavirus. Por último, y para cerrar, quiero darle un espacio al tema de la educación, ¿sí? Yo tengo hijos en los 3 niveles educativos. Tengo un hijo en jardín, 2 en primaria y 1 en secundaria. Y la verdad es que celebro la vuelta a las clases presenciales de los dos lados de la General Paz, de los dos lados de la grieta, porque, y lo viví en primera persona, no es lo mismo, ¿sí?, lo que aprenden los chicos, especialmente en los primeros años de la educación, cuando una clase es presencial, probablemente porque no tienen la misma capacidad de adaptación a las clases virtuales como si lo tienen ya los estudiantes de secundaria o ni hablar los universitarios. Con lo cual, celebro la vuelta a clases presenciales y espero que sea con el mayor de los éxitos y sin retrocesos. De verdad lo deseo de todo corazón, porque lo que aprenden los chicos
de una manera y de otra es muy distinto.